Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un increíble resumen de Intensamente 2. Prepárense para una montaña rusa emocional que sigue la vida de nuestra querida Riley, la apasionada jugadora de hockey sobre hielo. ¿Listos para adentrarse en su mundo y descubrir cómo las emociones enfrentan los retos de la adolescencia? ¡Vamos allá! Intensamente 2 comienza con la continuación de la vida de Riley, quien sigue siendo una apasionada jugadora de hockey sobre hielo y ha destacado en su equipo al ganar el campeonato. Sus padres están muy orgullosos de sus logros. Las emociones de Riley como alegría, tristeza, temor, furia y desagrado siempre la han apoyado y han contribuido a construir su sentido del yo, que se basa en sus creencias y recuerdos con la afirmación "soy una buena persona". El día del campeonato, Riley recibe una invitación para un campamento de hockey organizado por la entrenadora de su futura escuela secundaria, los Firehawks. Esta invitación hace que Riley se llene de emociones y recuerde errores pasados donde se cuestiona si será lo suficientemente buena para el equipo. Aunque Alegría parece no estar preocupada, ya que cualquier mal recuerdo que moleste a Riley se suprime automáticamente, enviando ese mal recuerdo a una máquina que lo tira al olvido. Mientras todo recuerdo bueno o experiencias positivas es plantado en la base para fortalecer su sentido del yo. Una noche, mientras Riley se prepara para dormir, las emociones dentro de su mente son despertadas por una alarma en la consola de emociones, indicando que Riley ha entrado en la pubertad, ya que ahora tiene 13 años. Este cambio trae consigo una serie de grandes cambios tanto en su vida como en su mente. Varios miembros del equipo de trabajadores de la mente de Riley llegan al cuartel general con la misión de renovar por completo la consola de emociones. Después de una intensa reorganización, alegría, tristeza, temor, desagrado y furia deciden seguir trabajando juntos para ayudar a Riley a vivir una vida feliz a pesar de la confusión inicial. Una vez instalada la nueva consola, las emociones comienzan a probarla, pero descubren que cada vez que activan un botón, Riley reacciona de manera exagerada. Por ejemplo, se enfurece con su mamá y luego llora por haberse enojado con ella. Más tarde, en el campamento de hockey con sus amigas, Riley se entera de que ellas asistirán a diferentes escuelas secundarias, lo que deja preocupada y triste ante la idea de no tener sus amigas el próximo año. En la escuela, Riley se encuentra con Valentina Ortiz, la chica popular y la capitana de los Firehawks. Riley la admira mucho considerándola como su heroína del hockey. Mientras tanto, Alegría y las demás emociones continúan con su trabajo en la mente de Riley y en ese justo momento se sorprende al ver que la nueva consola cambió de color y se ha vuelto naranja, lo que desconcierta a Alegría. Sin saber qué hacer, ella pregunta a las demás emociones quién ha hecho que la consola cambie de color. En ese momento aparece Ansiedad, una nueva emoción, demostrando que está muy emocionada por unirse al equipo de trabajo. Sin embargo, las emociones básicas de Riley se asustan y se alejan de ella. Ansiedad expresa que queríamos dar una buena primera impresión y arroja sus maletas al suelo. Desagrado interrumpe sobre él y quién es más. Aquí es donde aparece y se menciona las otras emociones de Riley: envidia, vergüenza, nostalgia y aburrimiento. Después de que todas las emociones se presentan, Ansiedad está ansiosa por ayudar a Riley, envidia desea ser tan alta como las demás, vergüenza es dulce pero callado, aburrimiento está cansada de todo excepto de su teléfono y nostalgia es como una tierna ancianita. Riley, al conversar con Valentina Ortiz, se emociona mucho, lo que preocupa a Ansiedad, quien teme que Riley se esté entusiasmando demasiado. A pesar de esto, Alegría sigue siendo la emoción dominante en la mente de Riley, lo que lleva a Ansiedad a sugerirle cómo podría ayudar en la situación. Sin embargo, Alegría no permite que Ansiedad tome el control de la consola de emociones, lo que preocupa que Riley haga un gesto incómodo frente a Valentina, causando así un momento vergonzoso. Después de este incidente, Ansiedad reflexiona sobre cómo este suceso la perseguirá en el futuro y se da cuenta de que Alegría no siempre es lo mejor para Riley, ya que tiende a ser posesiva y no permite que otras emociones tomen el control de la consola, sin cuestionarlo todo ella primero. Por lo tanto, Ansiedad tiene como objetivo de que Riley se una al equipo de los Firehawks para que pueda hacer amigos en la escuela secundaria, a pesar de la opinión de Alegría de que Riley solo debería divertirse. Las nuevas emociones de Riley parece convivir en armonía con las emociones básicas, pero surge un problema inesperado cuando Ansiedad se da cuenta de que Riley piensa y asegura que no podrá unirse al equipo de hockey si no tenía un cambio. Ansiedad asegura de que Riley necesita un nuevo sentido de identidad, una que la convierta en
en una versión mejorada de sí misma. Y es donde Ansiedad ve a las 5 emociones básicas de Rayleigh como obstáculos que impiden que Rayleigh experimente un cambio positivo en su vida, y por lo tanto decide poner en marcha su plan para ayudarla a cambiar. Ansiedad toma una decisión drástica, saca el sentido del yo de Rayleigh de su pedestal y lo arroja al fondo de su mente. Las otras emociones, horrorizadas por su acción, comienzan a protestar enérgicamente. Sin embargo, Ansiedad es implacable y ordena a Vergüenza que capture a Tristeza, Alegría, Desagrado, Temor y Furia, argumentando que la nueva etapa de la vida de Rayleigh requiere emociones más complejas y sofisticadas, así que las 5 emociones básicas son encerradas en un frasco y totalmente suprimidas, mientras Ansiedad los envía a la bóveda donde se guardan los secretos de Rayleigh. En la bóveda, las emociones conocen a Blue y Puch, personajes de un programa de televisión preescolar que Rayleigh sigue disfrutando en secreto. También encuentra a Lanza Blade, un héroe de un videojuego del que Rayleigh estuvo enamorada. Sin embargo, lo más sorprendente es la revelación de otro personaje, el profundo y oscuro secreto de Rayleigh. Pucci ofrece su ayuda para que Alegría y las demás emociones escapen, y Furia usa una dinamita para abrirse paso a la libertad. Juntos comienzan una aventura para llegar al fondo de la mente y recuperar el sentido del yo original de Rayleigh. Para completar su misión crucial y súper importante, las emociones necesitan ayuda de uno de ellos para ir al cuartel general, y después de convencer a Tristeza, decide sacar valor para ingresar a través del tubo de recuperación y así llegar rápido al cuartel, mientras las otras emociones siguen el flujo de conciencia que transporta objetos relacionados con los pensamientos de Rayleigh. Mientras tanto, Ansiedad y las nuevas emociones trabajan en la creación de nuevos recuerdos, marcando el inicio de un cambio profundo en Rayleigh. En ese momento, Alegría y las otras emociones se percataron de que Ansiedad estaba ordenando a los trabajadores de la mente de Rayleigh que imaginara todos los posibles escenarios negativos para ella. Ansiedad creía que esto la prepararía para el partido final en el campeonato, pero lo que realmente sucedía era que Rayleigh empezara a tener un estrés incontrolable y no pudiera dormir bien. Alegría sintió que era una gran idea de imaginar situaciones positivas para Rayleigh, logrando que los trabajadores se unieran a ella uno a uno. Sin embargo, en ese preciso momento aparecieron los policías de la mente para llevarse a las emociones, obligándolas a escapar volando en un globo gigante. Ansiedad con envidia hace que Rayleigh se levante para ir a ver cómo aparece en la libreta de la entrenadora, y al ver que aparece que todavía no está lista, Ansiedad necesita un nuevo plan, pensar en más ideas para que Rayleigh se prepare para el partido. Hace que estas ideas comiencen a llover del cielo, golpeando el globo y a las emociones. Con el globo a punto de estallar, una gran idea voladora apareció, permitiendo que las emociones saltaran y escaparan de la tormenta. Cuando Rayleigh está lista para el partido de hockey, trató de parecer y actuar como una jugadora de los Firehawks, incluso pintándose un mechón de cabello al estilo de Valentín Ortiz. Sus amigas casi no la reconocieron, lo cual la sorprendió mucho, tras todos los eventos que pasaron juntas. Las emociones básicas de Rayleigh finalmente llegaron al fondo de su mente, donde encontraron una enorme montaña de malos recuerdos que Alegría había desechado anteriormente, y en la cima el viejo sentido del yo, mientras en el cuartel general Tristeza había sido atrapada antes de poder ayudar a las demás emociones, y Ansiedad ya había creado nuevos sentidos del yo para Rayleigh, sugiriéndole que no era lo suficientemente buena. Ansiedad, ante toda la situación, decidió aumentar la presión sobre Rayleigh durante el importante partido. Rayleigh dudó de sí misma, enfrentando varios problemas que demostraron que la presión era excesiva tanto para ella como para Ansiedad. Mientras tanto, Alegría y las demás emociones encontraron el antiguo sentido del yo de Rayleigh. Sin embargo, sin la ayuda de Tristeza, tuvieron que buscar una nueva manera de regresar al cuartel general. En este punto, las emociones liberaron los recuerdos antiguos de Rayleigh, enviándolos en una cascada hacia el sistema de creencias. Durante este proceso, a medida que los recuerdos negativos se vertían en el sistema, surgieron nuevas creencias, creando un brillo intenso nunca antes visto. Estas creencias comenzaron a formar el verdadero sentido del yo de Rayleigh, uno que integraba tanto lo positivo como lo negativo. Cuando Alegría finalmente regresó al cuartel general, habló con Ansiedad y la calmó, lo que hizo que Rayleigh también comenzara a relajarse. Las nuevas emociones, tras haber causado todo el caos en la mente de Rayleigh, comprendieron la importancia de las emociones básicas para establecer un equilibrio en la vida de Rayleigh. Se arrepintieron de sus acciones y cambiaron su perspectiva. Rayleigh se disculpó con sus amigas, explicándoles cómo se había sentido muy insegura sobre sí misma y su futuro. Tanto las amigas
antiguas como las nuevas le aseguraron que estarían allí para apoyarla, que no estaría sola. De esta manera se reveló que el sentido del yo de Rayleigh seguía evolucionando y las emociones entendieron que su propósito común era ayudar a Rayleigh a tener una vida plena y satisfactoria. Ahora todas las emociones trabajan en equipo, demostrando su amor por Rayleigh y ayudando a que su vida tenga un nuevo y mejor comienzo. Y así concluye esta historia de Intensamente 2. ¿Qué te ha parecido? Cuéntamelo en los comentarios, estaré encantado de leerte. Además te invito a seguir disfrutando del contenido de mi canal. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ni un detalle. Tu apoyo con un me gusta y compartiendo el video con tus amigos sería increíble. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.